Si me sigues desde hace tiempo, sabes que soy un apasionado a la lectura. Y apasionado no significa que conozco muchos autores o que puedo recitar frases de ellos de memoria. Apasionado significa que le encuentro a la lectura un disfrute que me gusta, de hecho me gusta mucho, y que trato de que sea un elemento fundamental de mi vida. Y al hacerlo un elemento fundamental de mi vida, estoy constantemente preocupado por tratar de leer lo más que pueda, pero no solo leer lo más que pueda, sino asegurarme de que lo que estoy leyendo realmente lo retengo, realmente le saco provecho y realmente trato de captar la mayor cantidad de información posible. Y aunque para muchas personas leer rápido, leer mucho y captar información, esas tres cosas parecen opuestas, el día de hoy te voy a enseñar a leer productivamente. Te voy a decir mi truco de cómo yo hago para leer los libros y cómo al hacerlo de esta manera me aseguro de retener la mayor cantidad de información posible, pero al mismo tiempo me aseguro de consumir libros a una velocidad increíble. Y es que la lectura se va a popularizar cada día más. De hecho, algunas librerías decían que gracias a la pandemia sus ventas crecieron hasta en un 60%. Y algunas editoriales, como por ejemplo la que distribuye Harry Potter en el Reino Unido, decían que gracias a la pandemia y a que la gente está en su casa y a que la gente está leyendo más, vieron los progresos en venta o vieron los resultados en ventas que no veían desde el año 2008. Por eso hoy quiero enseñarte a retomar la lectura, hoy quiero enseñarte a leer productivamente y a asegurarte de que todo lo que estás leyendo realmente se está quedando aquí. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Pero ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué queremos leer mejor? Y esa creo que es la primera pregunta que tenemos que solventar. Y la razón es muy sencilla y me gusta compararlo con un video de YouTube. Imagínate que alguien te comparte un video mío y te dice, mira, este es un video que puede que te interese, te lo comparto. Y tú inviertes 20 minutos viendo mi video. Lo más seguro es que esos 20 minutos que tú pudiste invertir en algo más, y ese algo más puede ser ir a cortarte el cabello, ese algo más puede ser ver medio episodio de tu serie favorita, ese algo más puede ser jugar con tu familia, ese algo más puede ser la suma de lo que te toma bañarte todos los días de la semana. 20 minutos es bastante tiempo. Y quieres sacarle la mayor cantidad de provecho, pero no solo eso, sino que quieres asegurarte de que el autor, en este caso del video, realmente te transmita la mayor cantidad de información. En el caso de los libros, a diferencia de los videos de YouTube, tú tienes la primera parte resuelta y es que cuando un libro se publica ya pasó por el escritor, seguramente por amigos del escritor, seguramente por un editor, y si lo publicó una casa editorial, seguramente ya pasó las suficientes verificaciones como para asegurar que el libro sea bueno, que el contenido sea bueno y que lo que estás tratando de exponerte a la persona ahí tenga valor. Entonces solo nos queda la segunda parte y es cómo logramos que tú le saques ese provecho y que tú le saques ese disfrute. Y para lograr eso, lo primero es entender por qué estás leyendo el libro. ¿Por qué agarras un libro? ¿Qué te interesa de él? Y voy a agarrar el último libro que me leí y te lo voy a poner como ejemplo. ¿Qué es este? Cómo apagar incendios con gasolina, la fórmula para levantar capital y construir una startup exitosa. Lo leo porque me lo recomendaron, porque el título me llama bastante la atención, porque el autor es una persona que ya fundó una startup de éxito que se llama Fitpal, que adicionalmente fue el 7º empleado de Rappi, que adicionalmente en este momento está fundando otra startup y acabo de ingresar a Y Combinator. Es decir, que es una persona a la cual le quiero aprender. Y esa es una de las razones por las cuales lo leo. Tú tienes que entender por qué estás consumiendo un libro. Y mucho de lo que te voy a decir en el video de hoy tiene que ver con libros de autosuperación, de crecimiento personal, no tanto con libros de ficción o de fábula. Porque esos los lees es por disfrute. Pero cuando agarras un libro de estos, realmente tienes que tener cuál va a ser el sentido de este libro en tu vida y en qué le va a aportar. Y ese es el primer paso. Entiende por qué quieres leer. ¿Por qué quieres leer ese libro? ¿Por qué quieres ver ese video? ¿Por qué quieres escuchar ese podcast? Cuando hablamos de crecimiento personal y autosuperación, tenemos que entender por qué estamos haciendo las cosas. Una vez entiendes el por qué, entonces lo primero que tienes que hacer es abrir el libro y generalmente en las primeras páginas encontramos el contenido o le llamaríamos el índice. Lo que me gusta de estos libros de autosuperación o de crecimiento o de emprendimiento es que los títulos son muy sencillos. Te voy a leer los primeros 4. Cómo estructurar una visión, cómo funciona la mente de un emprendedor, cómo identificar una gran oportunidad, cómo negocian los mejores. Súper sencillo. Esto me permite, y este tipo de libros me permite que yo realmente puedo leerlos, cada uno de los títulos, en este caso 12, y ver cuáles son los que más me interesan. Y los selecciono. Realmente a mí me interesa desde el capítulo 7 al capítulo 9, cómo se valora una startup, cómo levantar capital y cómo alcanzar el hipercrecimiento. Todo lo demás en este momento no me interesa. Esas son las 3 cosas que quiero aprender del libro. Y ese es el paso número 2. No nos tenemos que consumir las 3
300 páginas de este libro en una sentada. Muchas veces consideramos que si no nos leemos el libro de aquí a acá, no estamos leyendo, pero la realidad es que el libro te tiene que aportar algo y es más fácil consumirte un libro por capítulos, de acuerdo a qué necesitas de cada uno de los capítulos en el momento que estás viviendo ahorita, en lugar de consumirlo todo, porque no solo no le vas a sacar todo el provecho, sino que adicionalmente va a ser demasiada información para consumir, para sentarte a ejecutar. Entonces, en mi caso, son esos 3 capítulos y lo que yo te recomiendo si quieres leer productivamente es anotar una X al lado de cada uno de esos capítulos. Incluso si quieres ir un poco más allá, puedes anotar la fecha, de manera que la próxima vez que abras este libro, porque la idea es que los libros no los leas una vez, sino que los vuelvas a abrir 2, 3, 4, 5, 6 veces, veas en qué fecha fue que te interesó valorar una startup, levantar capital y alcanzar el hipercrecimiento. Una vez has seleccionado los capítulos que más te gustan, entonces te vas al primero de esos capítulos, en este caso el 141 es la página. Llegas a ella y lo que haces es, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa que me aparecen noticias en mis redes sociales y dicen vacunas con títulos que llaman la atención. Y uno se mete, sabe que la mayoría del artículo es basura, sin embargo uno se mete a la página web del periódico, lee rápidamente todos los capítulos y encuentra los 2 o 3 capítulos que realmente le dan valor a lo que uno está tratando de buscar en esa noticia. Lo mismo sucede con estos libros. Si yo leo aquí, la primera hoja es simplemente una historia. Luego viene el flujo de caja de Rey y comienzo a buscar cada uno de los capítulos, comienzo a leerlos rápidamente y eventualmente voy a encontrar 2, 3, 4 párrafos que realmente condensan toda la idea del capítulo. Esos 2, 3, 4 párrafos les pongo nuevamente una X al lado y ya yo descubrí cuáles son los capítulos que más me interesan. Ya yo descubrí cuáles son los párrafos dentro de los capítulos que más me interesan. Entonces, ahora sí, me siento a leer cada uno de esos 3 capítulos detalladamente, pero poniendo mayor atención en los párrafos que acabé de subrayar, en los párrafos que acabé de marcar como que son los más esenciales, como que en una lectura rápida me van a aportar la mayor cantidad de información. Te sugiero hacer eso porque antes de leer ya tienes un indicio de en dónde va a estar la información más importante. No solo eso, sino que vas a prestar más atención. Hay veces que uno lee y simplemente se vuelve monótono. Está leyendo y sigue y pasa la hoja y pasa la hoja y pasa la hoja. Pero tú pasas la hoja, vas leyendo y vas a encontrar un asterisco que te indica que ese párrafo es importante. Y entonces vas a retener la información, vas a regresar a enfocarte en donde estabas antes. Y lo tercero es, aunque ya subrayaste los párrafos importantes o ya los marcaste como importantes, te recomiendo leer todo porque muchas veces en este tipo de libros las gemas, las partes más importantes están escondidas de pronto en un relato, de pronto en una historia. Entonces no te invito a saltarte y solo leer los párrafos que tú consideras son los más importantes. Simplemente es como una señal para que tú en esos párrafos encuentres valor, pero igual pon atención al resto del capítulo. Y una vez termines de leer ese capítulo y de leer todos los párrafos, lo que tienes que hacer es volver al inicio y comenzar a pasar nuevamente y decir, cada vez que encuentres el asterisco en uno de esos párrafos que tú considerabas importantes, tratar de resumirlo. Y eso lo que te va a permitir es, 1, ubicarte espacialmente en el libro. Entonces ya tú sabes en donde hablan de levantar inversión, exactamente en qué parte es que hablan de a cuántos inversionistas tienes que contactar. Porque no solo lo marcaste una vez cuando consideraste que el párrafo es importante, no solo lo leíste después, sino que ahorita que estás repasando el libro vas a repetir y vas a dar un pequeño resumen de lo que dice ese párrafo. Entonces tú comienzas a pasar el párrafo y dices, bueno, aquí decía que necesito contactar a 4,000 inversionistas y que solo el 1% de esos son los que me van a responder. Y paso. Y aquí decía que y aquí decía que Y si en alguno de los párrafos no puedes resumirlo, significa que seguramente tienes que revisar la información nuevamente y tienes que volver a leer ese párrafo, de manera que la información vuelva a ingresar. Esa metodología de 4 pasos lo que te va a permitir es leer mucho más rápido, leer siguiendo la regla de Pareto, que es seguramente de todo este libro, en este momento a mí lo que me sirve son esta pequeña cantidad de hojas. Sin embargo, no voy a conocer esa pequeña cantidad de hojas si no aplico esta metodología. Entonces, en resumen, lo primero que tienes que hacer es ir al índice y encontrar cuáles son los capítulos que más te van a agregar valor. Después, en cada uno de esos capítulos, leer rápido y tratar de encontrar los párrafos que más te van a agregar valor. Después, leer el capítulo, siempre poniendo especial atención en esos párrafos que acabas de marcar como importantes. Y 4, resumir el capítulo, pasando párrafo por párrafo que tú considerabas importante y tratando de convertir ese párrafo en 2 frases o en una frase. Si no puedes convertirlo en frase, vuélvelo a leer y trata de
resumir. Eso te asegura retención lectora, retención de conocimiento y te asegura acelerar el proceso de lectura de los libros. De esa manera es como yo leo, es como he encontrado placer en la lectura, porque ya no leo simplemente por terminarme un libro, sino que leo tratando de solucionar preguntas que tengo en capítulos específicos. Y cuando termino el libro y comienzo a ver todo esto, realmente estas son anotaciones de párrafos que yo consideraba importante y que si lo abriera en algún momento, podría simplemente resumirte qué es lo que yo entendí en ese momento. Por ejemplo, aquí, en este capítulo estaba hablando precisamente Santiago de los hábitos y de cómo el hipercrecimiento de una startup no es de la noche a la mañana, sino que es la suma de los pequeños hábitos que tú generas con el objetivo de lograr el hipercrecimiento. En su caso, esos pequeños hábitos era hablar con los clientes todos los días, con 10 clientes todos los días y comenzar a solucionar esos problemas. Entonces, una vez tú te ubicas, comienzas a encontrar esos pequeños párrafos que son esenciales. Si te das cuenta, este libro es más o menos 300 páginas, pero hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 15 ideas esenciales que si yo las abro y comienzo a leerlas una por una, voy a tener el resumen de todo el libro. Entonces, chicos, eso para mí es la manera en que leemos productivamente y nos aseguramos de retener la mayor cantidad de información de nuestros libros, mientras simultáneamente logramos leer mucho más rápido y logramos leer muchos más libros. Si te gustó este video, no olvides dejarme un like, suscribirte y comentar qué libro te estás leyendo en este momento y cuál me recomendarías leer que trate de crecimiento o emprendimiento. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.